Y la mayoría de la gente pues no quiere la parte mala, que es el estar sentado, que es el estar ahí al pie del cañón, que si tienes alguna necesidad te tienes que aguantar hasta que el juego te dé oportunidad, que si el juego se va a extraer te tienes que aguantar y seguirle, que si tienes a alguien enfermo, un pendiente, un problema muy grueso, eso lo tienes que dejar a un lado porque tienes que narrar el juego. Cuando yo empecé en este trabajo, que no es fácil, pues no me bajaban de pensativo, pero nadie me decía cómo hacerle, pues. Me inscribí en la escuelita de béisbol Tomás Oros Gaitán. No sabía absolutamente nada de béisbol, ni cómo agarrar la pelota, ni cómo meterte un guante, nada. Finalmente se me hizo tener aquí en el Game Day Podcast a mi buen amigo Jorge Morgan, tocayo, segundo intento fallido, el primero, no pudimos contactar una charla, tocayo, a pesar de que hemos platicado mucho en vivos, pero este podcast nos lo debíamos, tocayo, porque tuvimos una muy buena plática en la primera ocasión. Te saludo con mucho gusto hasta la antigua Cajeme. ¿Cómo estás, mi querido tocayo? Pero tocayo, ¿cómo estás? Un abrazote para ti, toda la gente de Tijuana, todos tus seguidores. Siempre es un placer estar en contacto con ustedes y platicar contigo, tocayo. Sí, efectivamente, habíamos tenido un problemita técnico con anterioridad, pero bueno, es parte del show y siempre es muy agradable platicar contigo, bromear, así que estoy absolutamente a tus órdenes. Muchísimas gracias, mi querido tocayo Jorge Morgan. Una institución, eres una institución, Morgan, aunque yo sé que eres un tipo muy modesto, humilde, ¿no? Quizá nunca te ha gustado mucho, pero eres realmente una institución en la crónica del deporte, porque no solo tus inicios están en el mundo del béisbol, ahí es donde la gente te conoce, ahí es donde la gente te ubica, ¿no? Creo que ese gran auge que tuvieron los Yaquis de Obregón y también la Liga Mexicana del Pacífico, porque no solo hay que decirlo, no solo has trabajado para Yaquis, pero te puso en el aparador de el rey de los deportes. Pero insisto, tocayo, no solo tus inicios están ahí, ¿no? Has narrado, en alguna ocasión me platicaste que hasta de todo, lucha libre, fútbol y de todo lo que se pudiera. Sí, fíjate, fíjate que me voy a ir un poquito más para atrás. Yo entré a esto de la crónica deportiva por necesidad. Yo necesitaba ayudarme para mis estudios. Y trabajé casi 20 años en televisora del Jackie. Y ahí en televisora del Jackie, pues coincidió mi estancia en televisora con las transmisiones de eventos en vivo. Y llegamos a transmitir golf, béisbol, softball, carreras de caballos, motocross, supercross, voleibol, básquetbol, box, lucha libre. Y bueno, confieso que no soy experto en todos, pero también eso me obligó a ponerme a estudiar. Y regularmente yo conseguía una persona que era experto en la materia y yo me dedicaba a narrar, pero me tenía que poner a estudiar y esa era una necesidad. Tuve compañeros, pero a algunos no les gustaban ciertos deportes, pues simplemente no le entraban. Hay deportes que sí puedo si me pongo a estudiar, pero no me resultan muy atractivos, te voy a ser sincero. Pero efectivamente en el béisbol es donde más me conoció la gente, donde más gente me conoce. Este, yo empecé en 1989 ya profesionalmente. A los meses me dieron un programa que se llamaba Béisbol en Acción y al año empecé a narrar béisbol. Primero desde el terreno de juego, después ya a los 2, 3 años estuve en cabina y era una situación que fue un reto porque me tocó narrar con un monstruo como lo es don Alfonso Araujo Bojorques. Y me pasó algo similar ahí en Tijuana, porque me tocó sustituir a un mega monstruo, Miguel Ángel Ahumada, y trabajar con un señorón que por cierto le tengo muchísimo respeto, mucho cariño a José Ramón Flores, que llegó a ser voz oficial de los Toros. Pues imagínate. Y cuando me estaba alivianando,
y ya me sentía un poquito más entero. Que me ponen con Jorge López. Ay, ay, Inga ay. su- que- No, qué reto, tocayo, qué reto. No, la verdad es que, y bueno, aprovecho para agradecerte porque trabajé muy a gusto contigo. No, igualmente, Con tocayo. todo el mundo he trabajado muy a gusto porque quizás una de mis facultades es adaptarme. Hay veces que no es fácil adaptarte porque los compañeros, hay unos que son complicados. Por ejemplo, Alfonso Araujo fue muy complicado trabajar con él porque Alfonso trabajó como 20 años solo. Entonces de repente le ponen un chamaco latoso como yo, pues no creo que le haya gustado mucho que digamos. Y por otra parte, tenerse él que adaptar ya mayor, a un nuevo sistema. Pero Alfonso cambió mucho a raíz de que él lo meten al Salón de la Fama del béisbol mexicano y hasta la fecha es una persona que yo quiero muchísimo, personal, profesionalmente. Me abrieron las puertas de su casa, nos tratan muy, muy bien cuando llegamos a ir, somos tratados como de la familia y yo le tengo mucho cariño a su señora, a sus hijas, él tiene puras hijas, por cierto, Alfonso Araujo, y bueno, al final creo que todo tutti contenti, digamos por ahí. Oye, tocayo, ya que tocas ese punto, ¿no? Compañeros bueno, también tienen su trayectoria y quizá el compañero a veces siente que, bueno, no está para enseñarte, ¿no? No tiene el tiempo él de ponerse, de detenerse a decirte, mira, hay que hacerle así. Y a veces la paciencia, ¿no? Porque la realidad, tocayo, es que también eso es algo que no todo el mundo tiene. Yo te agradezco enormemente porque tú hayas tenido siempre esa paciencia de decirme, mira, te recomiendo así, esto no, esto sí, aquí quítale, aquí ponle, o sea, eso que no cualquiera se detiene a hacerlo, tocayo, y creo que también hay que tener una vocación. Creo que también tú has desarrollado esa vocación de docente, ¿no? Que no todos tenemos. El de repente sentarte con el compañero y decirle, mira, esto me ha funcionado, te recomiendo por aquí. Fíjate que es algo que a mí me gusta hacer. Yo creo que lo tengo de vocación, coincido contigo y no es por echarme flores, porque al final no es tanto algo, ay, qué fregón, no, simple y sencillamente es una capacidad, es una característica de cada quien. Lo más complicado a veces es que yo tengo un carácter a veces muy frontal, no soy muy político en algunos puntos, tú me conoces muy bien, y de repente tienes que decirle algo a tu compañero que lo más probable es que no le guste. Y va a tardar tiempo en asimilarlo. En ese momento a lo mejor lo toma como una agresión, pero después va a entender que era la mejor intención posible. Y es preferible tener a alguien que te diga la verdad o que te guíe o que te corrija y evitarte problemas. Yo te lo digo por esto, cuando yo empecé en este trabajo, que no es fácil, pues no me bajaban de pensativo, pero nadie me decía cómo hacerle, pues. O sea, me tonteaban, me torteaban, me daban zapes, pero no me decían cómo hacerlo. Y me costó mucho trabajo, ahí sí que me hice a trancazos, literalmente. Y por eso cuando trabajo con gente que quiere aprender y todo eso, con mucho gusto trato de ayudarla en lo que se pueda. Hay cosas que te aceptan y hay cosas que no te aceptan. Y otra cosa que tiene que ser muy importante, si tú quieres transmitir lo que sabes o tu experiencia es entender que cada persona es diferente. Su voz, su forma de ser, su ritmo, etcétera, etcétera. Cada quien tiene su manera y su forma. Y al final, algo que yo siempre he dicho, Tocayo, lo más importante es entregar un buen juego. No que luzca Jorge López o Jorge Morgan o fulano de tal. No. Es entregar un buen juego y que la gente lo disfrute, porque al final estamos trabajando para la gente, no para nosotros. Oye, Morgan, y bueno, en ese sentido, porque tú estudias, tengo entendido, ¿eres administrador o eres contador? Es Yo decir, te- ¿cómo sale la inquietud de repente? Digo, no sé si en algún momento te veías tú frente a un micrófono, Morgan, o frente a una cámara. No, fíjate que yo lo cuento eso, yo tuve una vida, fui un joven, porque en algún momento fui joven, Estoy de acuerdo. que usted no crea, que planeó muy bien su vida, también que no le salió nada, nada me salió. Mira, yo tuve contacto con el béisbol en el 80, 1980, en el 81 me inscribí en la escuelita de béisbol Tomás Oros Gaitán,
No sabía absolutamente nada de béisbol, ni cómo agarrar la pelota, ni cómo meterte un guante, nada. Y así fui aprendiendo de béisbol. Eh, Cuando yo ya tengo 14 años, sé que hay un equipo de béisbol de la televisora del Jackie, que se llamaban Duques, y que los tenía el entonces director de noticias Juan Francisco Martínez. En esa época yo era tartamudo, era bien neuras, era bien contreras, mucho más que ahora, ya te diré, ya sabrás. Era muy introvertido, todo me daba vergüenza, etcétera, etcétera. Cuando yo entro a la prepa, dije yo, pues está todo a dar. Entro a esta escuela, hago la prepa, sigo con la carrera en ciencias de la comunicación y tutti contenti, porque televisora no me pagaba en dinero, me pagaba con beca. Y yo lo que quería era dinero para poder estudiar. Pues a mitad de la carrera, en el 89, de la prepa, mejor dicho, entro oficialmente a televisora ya que los 17 años. Con esto te quiero decir que yo nunca pensé estar frente a una cámara, nunca pensé estar detrás de un micrófono, nunca pensé que podía hacer este trabajo. Y es un pleito con Fernando Valenzuela, que en paz descanse ahora, lo que me dice que a lo mejor puedo servir para este trabajo, porque sinceramente no tenía ninguna cualidad para hacer este trabajo. Es más, tengo la lengua pegada, con eso te digo todo. Pero lo que me hacía, lo que me impulsaba era la necesidad de poder estudiar, y este trabajo me permitía esa posibilidad. Oye, tocayo, y bueno, ahora que tocaste el tema de Valenzuela, esa es una anécdota bien interesante, ¿no? Tus inicios, tu primer acercamiento con el toro y sobre todo, Morgan, tu primera impresión con Fernando Valenzuela, ¿no? Que pudo haber cambiado muchas cosas, esa impresión, esa entrevista que quiero que nos la platiques. No, no, en alguna ocasión me has platicado de esa anécdota, pero no recuerdo exactamente el año, tocayo. Haber sido 1990, yo creo. O a lo mejor fue el 89, fue el mismo 89 cuando yo empiezo, porque este, ya eran los últimos años del de Fernando con los Dodgers, la Fernandomanía también. Y resulta que me habla mi jefe, Juan Francisco Martínez, al cual estoy eternamente agradecido a Juan. Fue uno de mis maestros, fue quien me dio la oportunidad, fue quien me apoyó al principio, y siempre voy a hablar maravillas de él porque no puedo decir otra cosa de él. El caso es que me dice, oye Jorge, pues necesitamos una entrevista de Fernando Valenzuela, ahí está en Chihuahua, ahí está la cámara, creo que camarógrafo era Toño. Ahorita les voy a platicar un poquito más de este amigo, tremendo camarógrafo, por cierto. Así que, pues vete a entrevistarle. Y te voy a decir que yo iba de muy mala gana a hacer esa entrevista. No me acuerdo por qué andaba enojado. Yo tenía 17 años apenas, y ahí voy a Chihuahua. Llegamos a su casa, ya la casa que le había construido él a sus padres. Toco la puerta, coincide que él es quien abre la puerta, y le digo, Fernando, soy Jorge Morgan, mira, vengo de parte de Televisa, me están pidiendo hacer una entrevista contigo, eh, me da la oportunidad. No tengo tiempo, me dijo, y empezó a cerrar la puerta. Cuando la puerta iba en el aire, no sé de dónde saqué ideas, fuerzas o no sé, metí el pie, se atoró y me volteó a ver Fernando. Si no hago una entrevista contigo, porque además si me regreso sin una entrevista me van a correr. Y rezongó, no me acuerdo quién. Sí, me dijo, pero no aquí adentro de la casa, afuera, no donde quieras. E hice la entrevista. Y cuando yo venía en el camino, ya entre Chihuahua y Ciudad Obregón, y lo primero que dije, perdón porque voy a decir malas palabras, pero así lo pensé: chamaco pendejo, ¿qué hiciste? ¿Pelearte con Fernando Valenzuela, baboso? Dije otra vez. Porque te pongo como antecedente que muchos de mis compañeros que iban iniciando, mayores que yo, mucho mayores que yo incluso, se friqueaban. Fernando no quería, o les imponía la figura de Fernando, y yo me di el lujo de pelearme con Fernando Valenzuela. Ya te lo vas, que bonita fregadera. Y ahí fue donde dije, pues a lo mejor sirvo para hacer esto. En mis años con toros, tú te acuerdas que estuvo Fernando Valenzuela Burgos, y Es que iba correcto. de vez en cuando Fernando.
este, yo llevaba una cierta amistad con tercera base, que antes era de los Mayos, y estaba con los Toros ya en la recta final de su carrera, Abel Martínez, y me dice, Morgan, vente para acá, y me senté con él a comer. Y se acerca Fernando, empezamos a platicar con él, y me acordé de ese hecho, y se lo platiqué a Fernando, y le dije, Fernando, le dije, justamente hoy cumplo no me acuerdo cuántos años de cronista, y gracias a ti me dediqué a esto. No, pues no me acuerdo. No, ya sé que no te acuerdas, porque si te acordaras me ibas a agarrar a fregazos ahorita. Le dije. Y se empezó a reír y me dijo, no, mijo, yo no hago esas cosas, me dice. Ya sé, le dije, pero sí, la verdad, te agradezco y además te pido disculpas porque no debía haber hecho así las cosas, pero pues yo tenía 17 años, le dije, pues que con trabajo se hice lo que hice, así que no me puedes pedir mucha educación al respecto. Y así es como empecé a trabajar, y darme cuenta que sí podía con este trabajo, que obviamente había mucho que aprender, mucho que hacer, muchas herramientas que inventarme, porque así me considero una persona que se tuvo que hacer muchas herramientas porque no las tenía. Simple y ¿Autodidacta, sencillamente las Morgan? tenía. Mande. ¿Autodidacta? Pues yo creo que es que hay cosas que aprendes, tocayo, y hay cosas que tú desarrollas. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo la lengua pegada. ¿Cómo puedo hablar claro? Pues a darle. O sea, no va a haber nadie que me diga, hazle así, o hazle para acá, o hazle para allá, salvo que alguien tenga la lengua pegada como yo. Entonces, por eso yo hablo de herramientas que yo tuve que crear y desarrollar, porque pues no había de otra. Las entrevistas, cómo hacerlas, cómo tratar a la... Y luego la otra cosa que te quiero decir es que en la época que yo comencé, en los fines de los 80, principios de los 90, los peloteros mexicanos no estaban acostumbrados a los periodistas de campo. La mayoría de los periodistas estaban en una cabina allá arriba y nunca bajaban. Y nunca los conocían los peloteros ni el manager. Nomás escribían o hablaban del juego. Yo fui de los primeros, te puedo decir, que bajaba, entrevistaba, platicaba con ellos, en fin, era otro tipo de trabajo, el periodístico, el periodismo deportivo en aquella época, y poco a poco los peloteros se fueron familiarizando y enrolando con esto. Fíjate con otro que también, yo no me peleé con él, él se enojó conmigo, Paquín Estrada. Fíjate con quién otro también tuve bronquillas, ¿no? Pues te voy a platicar por qué. Había un pelotero, Ramón Martínez, que era, podía lanzar él también, era utility. Y en esa época había mucha inconformidad de los mexicanos porque llegaban los extranjeros y les quitaban la chamba. Y yo le hice esa pregunta a Ramón. Óyeme, Ramón, pues tú eres multifuncional, pero aún así te desplazó un extranjero y escuchó para quién trae y me puso un regañadón. Y yo después le dije, señor, le dije, pues es que es una pregunta normal. Ay, pero me lo estás alborotando. Pues no lo estoy alborotando, es algo que es parte del béisbol, yo no lo estoy... Y al final, pues es una opinión de él. Y después yo me tuve una muy buena relación con Paquín Estrada. Tú sabes que ese tipo de gente, si tú platicas con ellos, hay mucho que puedes aprender de estos peloteros, de estos managers, y Paquín era uno de los que te enseñaba. Entonces, con los años tuve una excelente relación con el señor Francisco Estrada, incluso una vez lo entrevisté en su propia casa en Navojoa. Y bueno, eso habla una leyenda que lamentablemente se nos adelantó en el camino también. Fíjate que algo que hablando de lamentar, tocayo, lamento mucho. Estaba todavía yo en Jalisco, cubriendo el béisbol de los Charros de Jalisco. Y recordarás que, bueno, siendo Roberto Vizcarra, suegro de Paquín, y todavía por ahí estaba Houston Jiménez, ¿sabes? Estaba toda la familia, ¿no? De Roberto Ajá. Vizcarra con él. Y Paquín fungía como coach de banco ocasionalmente. La realidad es que estaba más de apoyo anímico que otra cosa. Pero tenía mucha oportunidad de platicar con él, Morgan, y muy frecuentemente me decía, yo creo que se sentía a gusto platicando, ¿no? Que me decía,
vamos Sí, escribiendo un libro, vamos haciendo mis memorias. Y yo recuerdo haberlo platicado con Armando Esquivel, fíjate, en alguna ocasión le dije, Armando, fíjate, no, me dijo, pues tómale la palabra al señor. Lastimosamente, Morgan, a la siguiente temporada que yo regreso a Charros, el señor acababa de fallecer, ¿no? Entonces, son de esas cosas que ajá. dices, wow, o sea, hubiera sido increíble por lo menos tener la grabadora y sentarse con él. Ya estaba el señor grande, evidentemente ya tenía sus problemitas, pero bueno, una leyenda. Muy bien, Tocayo. En muchas ocasiones platicamos, Morgan, de la complejidad de esta, lo hermoso que es esta profesión, pero también sus retos y su complejidad, ¿no? Nada fácil. Tú vienes de una época, Morgan, profesionalmente hablando, bueno, y en todos los sentidos, ¿no? La realidad es que venimos de otra época, pero, Morgan, una época donde no había internet, donde yo admiro mucho al periodista de esa época y cómo no hacerlo, Tocayo, donde el periodista tenía que ir a investigar el recurso, tenía que ir al campo, de verdad. Hoy en día, con todo el respeto del mundo, ¿no? Soy parte de esta nueva ola, pero la realidad es que todo es más fácil el día de hoy, tenemos los recursos muy a la mano y a ti te tocó vivir en esa época, Morgan, donde había que salir a pedalear la información. Fíjate que yo me siento muy orgulloso de esa faceta, de ese escenario que tú describes, porque hasta la fecha, aunque esté en internet y haya datos y tú puedes narrar perfectamente bien, con un mar de datos que te proporciona el internet, me gusta mucho platicar con los peloteros, saber anécdotas de ellos, gustos y poder compartir a la gente esta clase de detalles. La mayoría de los narradores les vale cohete. O sea, yo siempre te he dicho, y tú estás como testigo, para que tú narres algo, algún deporte, debiste haber sido un buen periodista, debiste haber sido un buen entrevistador, debiste haber trabajado en el campo, literalmente, para que puedas narrar bien. Pero hay muchos narradores ahora que no saben entrevistar, no saben conseguir información, todo es por internet. Y lo entiendo, porque pues ahora tienes esa facilidad, ¿qué necesidad tienes de sufrir? En la época que yo comencé, a lo más que podías aspirar en la guía del año anterior, que aquí en la Liga Mexicana del Pacífico lo hacía el señor Humberto Galás, que me tocó a mí que fuera entronizado al Salón de la Fama del béisbol mexicano. Y después llegaban algunos datos actualizados por semana y te los mandaban por fax, cuando existía el fax. Pero ya estamos hablando del 92, 94 para allá, por allá. Y actualmente, pues diario, cada juego, al momento incluso están actualizados los datos. Entonces, la otra cosa es que yo puedo contar, debido a mi experiencia profesional, a mi edad, muchas cosas que me tocó vivir o ver y que la demás gente no tuvo esa oportunidad. Y a mí me pasaba eso también con Alfonso, ¿no? Te voy a contar una de muchas que me tocó con Alfonso. Un día me lo dijo con mucha categoría. Jorge, me dijo, ¿te acuerdas de 1923? Ah, hijo de la mañana, dije, pues no. O sea, me le quedé viendo como diciendo, no me friegues. Ah, ¿qué vas a saber? Me dijo. Y yo al rato me empecé a reír. Oye, Alfonso, le dije, pues no sé si tú te acuerdas. Yo creo que lo viste con la Ouija, porque tú naciste en 1934, le dije. Y se rió. Después me reclamó, pero yo me empecé a reír con él y le dije, Alfonso, pues es que Morgan, hay cosas pero todo esto al aire. al aire, fue, al aire. Y después me quiso reclamar y le dije, pues no me preguntes al aire de 1923, pues o sea, yo no vivía en esa época. Y un día me preguntó también de un pelotero, Primitivo Molina, nunca se me va a olvidar. Porque me preguntó, y obviamente yo no sabía pues, quién es Primitivo Molina, pues un pelotero que incluso antes de que empezaran las ligas profesionales jugó, y ya después jugó en ligas profesionales. Pues me puse a investigar quién era Primitivo Molina y a la segunda vez que me lo preguntó le dije toda la historia de Primitivo Molina y también se enojó. Porque Alfonso era complicado en esa época. No es que fuera mala persona ni que fuera malo, simplemente, te lo repito, no estaba acostumbrado a ir a trabajar con alguien, ¿no? Sí, y es un reto, ¿no, Morgan? De repente, Sí,
buscar la manera de compaginar, buscar esa química, esa estabilidad y sobre todo, Morgan, que se logre transmitir, que esto se refleje al aire, ¿no? El producto, lo que tú bien mencionabas, que se pueda transmitir, porque finalmente ese es el reto, ¿no, Tocayo? Estamos en un medio donde, además de comunicar, además de entretener, tenemos que transmitir. Esa es la parte que no se nos puede olvidar. Y Morgan, transmitimos emociones, transmitimos lo que está pasando, aunque el aficionado a veces se enoje. Tú recordarás, Morgan, muy bien, estábamos tú y yo en Laredo, no recuerdo si estábamos en Laredo o Nuevo Laredo, el caso es que andábamos por allá, pero recuerdo que un aficionado nos empezó a mandar mensajes en lo personal y yo te dije, oye, ¿sabes qué? Un aficionado me está cayendo encima. Y después me contaste que era el mismo aficionado, concluimos que era el mismo aficionado que nos había mandado los dos. Pero él se Sí. molestó porque nosotros estábamos describiendo lo que estaba sucediendo. A los Toros les habían hecho como 10 carreras en el primer episodio. Malos corridos de bases, jugadas erráticas. Y nosotros estábamos describiendo lo que estaba sucediendo. Y el aficionado decía, es que cómo es posible que trabajen para la organización de los Toros de Tijuana, no los deberían de tener ahí. Están hablando pestes del equipo. No estábamos hablando pestes, estábamos traduciendo lo que estaba sucediendo en el terreno del juego, Morgan, y eso creo que es obligación del cronista, ¿no? Fíjate que te voy a contar algo que yo viví en el 2013 ahí en Toros. Alberto Uribe, que le envío un saludo y un abrazo a él y a toda la familia Uribe y también mi eterno agradecimiento por muchas cosas, y voy a contar una de Claro. miles. Alberto Uribe reunió a todo el equipo de Toros y lo primero que nos dijo, bienvenidos, gracias por aceptar trabajar en Toros de Tijuana. Desde ahorita están bajo nuestra, no sé qué palabra usó, no dijo protección, sino simplemente quiso decirnos que él se iba a encargar de que estuviéramos bien todos. Y sí lo cumplió, ¿eh? Totalmente. Y hasta el último día que yo trabajé con Toros y tú eres testigo. Pero hubo algo que él dijo, los cronistas, dijo. Yo no contraté porristas, yo contraté cronistas. Si estamos perdiendo, pues estamos perdiendo. O sea, es parte del béisbol. Este, eso sí, yo creo que el primer año vamos a batallar, decía él, porque pues obviamente en un equipo de regreso, de expansión, pero de regreso, pero eh, si estamos perdiendo, estamos perdiendo, si nos equivocamos, nos equivocamos. No quiero narradores que sean porristas. Para eso tengo mascotas, para eso tengo a las toritas, para eso. Y eso es lo que yo le agradezco profundamente a Alberto Uribe y a la familia, porque la mayoría de los equipos quieren, exigen que el narrador hable a favor del equipo. Y eso es muy feo, ¿eh? Porque así como este aficionado se enojó, pues entonces la situación complicada es que se va a enojar el que le va al equipo y que no acepta que se le diga algo malo o que está haciendo mal, pero también por otra parte se va a enojar aquel que quieras proteger al equipo. Nosotros siempre estamos al filo de la navaja, Tocayo, y tú lo sabes también. No le puedes dar gusto a todo el mundo. Y te voy a contar otra que a mí me pasó muchos años. En mi época de televisora del Jackie, yo narraba para Mayos y para Yaquis. Y no una vez, casi todos los juegos, pues veían, decían una cosa en Navojoa y decían otra cosa en Obregón. Por ejemplo, si jugaba Yaquis en Navojoa, yo saliendo del estadio ya en Navojoa me decía, sí, ya te escuché, que narras a favor de los Yaquis, deberías de ser imparcial y que la fregaba. Bueno, llegaba Obregón, no, se nota que le vas a los Mayos, que la fregada, pues era el mismo juego. Pero ¿sabes qué pasaba, Tocayo? A mí me daba mucho gusto, lejos de agüitarme, porque quiere decir que narraba imparcial. Si una de las dos plazas me hubiera dicho, qué bueno que narras a favor de nosotros, ahí sí ya valió cuete, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Pues narras béisbol. Si hay una buena jugada, es una buena jugada. No importa quién la haga. Si es un buen batazo también, pero también si es un error, si se equivocaron, pues es parte del béisbol. Entonces yo creo que esa parte que tú citas la puedo explicar o la puedo compartir con quienes nos están siguiendo en esta transmisión de esa manera.
Oye, tocayo, de repente me abordan muchas personas, ¿no? Y creo que en las últimas semanas, un poquito más, creo que este canal del Game Day nos ha abierto la puerta, ¿no? Para llegar a muchas personas. Y bueno, una de las inquietudes, hace unos días me abordaba una persona que se quiere iniciar en la crónica deportiva. Y bueno, están haciendo sus pininos en el béisbol amateur, cosa que siempre se les va a recomendar, ¿no? Desde luego, ahí están los principios, ahí está el inicio de toda historia, hasta del pelotero. Pero, pero tú, ¿qué le recomendarías precisamente a esas personas, Morgan, que sueñan con llegar al béisbol profesional? Porque creo que es el paso más importante por dar, el primer paso, porque después viene un paso muy complicado, que es el de mantenerse, ¿no? Y eso no es en lo absoluto fácil, tocayo. No voy a pensar mucho en decirte lo siguiente en un solo enunciado. Dedíquense a otra cosa. sabía que ibas a decir eso. Piénsenlo muy Dedíquense a otra bien. cosa. Mira, yo es algo que yo hice mucho hincapié con mucha gente, incluyendo contigo. Sí, sí, sí. Y no falta el que quiere que eso. Y les digo, a ver, espérate. Esto es un trabajo, no es un hobby. Y no dejes que el destino, la situación, te lo explique, porque va a ser con un señor guamazo. Este, si te vas a dedicar profesionalmente a esto, te vas a dedicar. Si va a ser un hobby, déjalo como un hobby. No pasa nada. Y cuando a mí me han pedido capacitar gente, que de hecho estoy capacitando ahorita gente para narrar, la primera clase se llama, perdón por lo que voy, bueno, 3 horas glúteos. Y me dice, ¿qué es eso? Siéntate 3 horas, no hables, no vayas al baño, no comas, nada. 3 horas sentado. ¿Y por qué? Me dice, porque es lo que dura un juego. No tienes vida esas 3 horas. Respiras porque tienes que hablar y hablas porque es tu trabajo. Pero olvídate de tus necesidades. Amigos, estamos de regreso en este podcast. Tuvimos de todo, literalmente se nos interrumpió la comunicación y bueno, tuvimos que continuar, pero esa es la ventaja de las herramientas tecnológicas que tenemos hoy día, tocayo. Estamos de regreso y bueno, un día después, por cierto, un día después, pero vamos a tratar de recapitular, mi estimado Jorge Morgan, donde nos quedamos. Tú estabas hablando ya de propiamente de la parte formativa que también te apasiona tanto, un curso que por cierto estás dando, curso taller, ha sido parte de tu vida, ¿no? También trabajar en la parte de la docencia. Y bueno, mencionabas que también en este curso hay que preparar el glúteo porque en la crónica hay que pasar varias horas sentadito, Morgan, y pues a veces nos desesperamos porque el juego y las condiciones no están como quisiéramos, ¿no? Pero tenemos que estar ahí Sí, forjados. ¿te acuerdas? Yo siempre te dije algo y siempre lo repito cuando se toca el tema. Eh, toda profesión tiene su lado bonito y su lado no tan bonito. Y como trabajamos en la industria del entretenimiento, tocayo, la gente dice, mira que todo el Jorge López entra gratis al estadio. Mira, ahí está sentado de flojo hablando nomás babosadas y esto. Y algo que yo siempre te he dicho, en este trabajo, entre más fácil parezca lo que estás haciendo, es que mejor lo estás haciendo. Y la mayoría de la gente pues no quiere la parte mala, que es el estar sentado, que es el estar ahí al pie del cañón, que si tienes alguna necesidad te tienes que aguantar hasta que el juego te dé oportunidad, que si el juego se va a extraer te tienes que aguantar y seguirle, que si tienes a alguien enfermo, un pendiente, un problema muy grueso, eso lo tienes que dejar a un lado porque tienes que narrar el juego. Y la gente no va a ver la tele, ni la radio, ni escucharte a ti para que tú llores. No, estás para aderezar el juego. Entonces, la gente se queda con la parte bonita de esta profesión y no con la parte no tan bonita. Y por eso yo te ponía de ejemplo eso de 3 horas glúteos. Y si no pasas ese examen, pues ya, ¿para qué le sigues, no? Y la otra cosa que la gente que quiere quedarse con la idea de que, mira, voy a ser famoso porque salgo en la tele o en la radio.
En mi caso fue muy diferente, tocayo, porque yo empecé a los 14 años de edad. A los 17 ya salí en la tele. Y alguien pudiera traducir lo que estoy diciendo. Mira qué fugaz y qué fregón el Morgan. No es el punto. El punto es, pues no tuve vagancia, porque en la prepa, yo estaba en la prepa y gracias a Dios todo el mundo me conocía, pero al mismo tiempo pues yo no podía cometer algún error, alguna situación que era normal para un chavalo, para un joven de esa edad. Tenía que cuidarme, era foco de algunas discusiones, ataques, etcétera, etcétera. Tienes que pagar ese precio de la profesión. No precisamente el peso de la fama, porque no somos famosos, pero a lo que yo me refiero es que es parte de la profesión. Te voy a poner otro ejemplo, y tú y yo lo hemos vivido. Hemos platicado y nos tomamos unas ambarinas tranquilamente y bien. Pero imagínate que nos viéramos involucrados en un accidente, en una situación que cualquier otra persona normalmente pudiera estar involucrada y se involucra, pues el peso moral, la carga, etcétera, etcétera, es mucho más fuerte para nosotros. Nos puede costar hasta el trabajo. Cuando es una vida normal, no estás cometiendo una falta, estás fuera de horario, es tu vida personal. Pero es parte del trabajo. Te voy a contar una anécdota. Seguramente has escuchado de Manolo Vélez, que actualmente es el gerente deportivo de Yaquis de Obregón. ¿Sí lo has escuchado a él? Sí, 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 sí. Yo te escuchaba a ti que hasta pesadillas tenías con él. No, fíjate que no, es amigo mío y le tengo mucha estima. Pero te voy a contar algo. Manolo Vélez fue muy buen tercera base defensivo, no tan buen bateador, pero siempre ha tenido un carácter complicado. Yo era muy amigo de su papá, don Manuel Vélez Murrieta. Hicimos muy buena amistad. Y cuando llega el Fello Amézaga a los Yaquis, pues el Fello eclipsa a todo mundo. Manolo no le gustaba dar entrevistas, no le gustaba tratar con la prensa, no le gustaba tratar con los aficionados hasta cierto punto, era muy cerrado. Y muchas veces don Manuel me decía, ¿por qué no hablan del Manolo? ¿Y por qué todo es del Fello? Yo no le decía nada porque su papá también tenía un carácter muy complicado, pero yo le tenía mucha estima, igual a Manolo le tengo mucha, mucha estima. Y un día fue tan insistente don Manuel Vélez que me dice, a ver, dime la neta, tú y yo somos amigos, dime la verdad. ¿La vas a aguantar, Manuel? Le dije. Sí, es muy fácil. Le dije. En este trabajo, cuando eres profesional, no haces lo que te gusta precisamente, haces lo que se necesita. A Manuel, a Manolo no le gustan las entrevistas. No, 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 no. Es que ustedes tienen que entender que a él no le gusta. No, yo no tengo que entender nada. Él tienen que entender que en el profesional hay cosas no muy agradables, pero que tienes que sacarlas adelante. Si el carácter de él no se presta, pues ni modo, ¿no? Tienen que pagar ese precio. El Fello atiende a la gente, hace entrevistas, porque así es su carácter. Te voy a poner otro ejemplo, le decía yo a Manuel. ¿Tú crees que a mí me gusta que me hablen a las 3 de la mañana porque un grupo de borrachos están apostando? Nadie me ha dicho y nadie me va a decir que los tengo que atender, pero los atiendo porque en primer lugar yo agradezco que me tomen en cuenta en una plática, agradezco que me tomen en cuenta para una consulta y porque todos son mis amigos. Pero si yo me pusiera en el papel de que es lo que a mí me gusta, pues a nadie le gusta que lo despierten a las 3 de la mañana para una apuesta que ni porcentaje vas a llevar. Manolo fue un tremendo pelotero y él es un carácter introvertido. Esa parte yo la entiendo. El detalle es que en una profesión, pues no es lo que te gusta, es lo que tiene que ser. Te voy a poner otro ejemplo. Tú y yo anduvimos mucho a las giras, ¿te acuerdas? Y andamos como jíbaros corriendo de un lado a otro y acomodándonos y haciendo y no haciendo. Y nos adaptamos a eso. Probablemente muchos de los compañeros cronistas, no hablo de toros de cualquier otra organización, pues a lo mejor no le gustaba eso. O simplemente alguien que quiera llevar una capacitación como narrador, cuando lo pones a ese tipo de corre, ve y dile que nos la llevamos regularmente,
oye, pues este rollo a mí no me gusta. Pues claro, o sea, no es que te guste, simplemente es parte del trabajo, ¿no? Y, Es lo que y, te puedo decir al respecto. oye, tocayo, ¿y cuántas anécdotas? Buenas, no tan buenas, pero no sé si recordarás, tocayo, una anécdota muy curiosa, algo que nos pasó allá en Monclova, ¿no? Estábamos después de un juego, íbamos Eduardo Arroyo, Armando Esquivel, Jorge Morgan y un servidor. Y por allá Juan de Dios. Juan de Dios, se nos acerca un aficionado, ¿no? Caguama en mano, Morgan, caguama en mano. Y se nos acerca. Nosotros estábamos esperando que saliera toda la gente para poder tomar el Uber de camino al hotel. Y dijimos, bueno, Sí, sí. nos tomamos una ambarina, cosa rara, pero nos tomamos una ambarina ahí en el estadio. Dijimos lo que se desahoga esto. Y se acerca este aficionado, ¿no? Ya parecía que y traía media estaca adentro, ¿no? Morgan. No, yo creo que completa. Y se acerca con nosotros y nos dice, ¿me puedo tomar una fotografía con ustedes? Y claro, nosotros adelante, ¿no? Nos pusimos todos en posición y en eso dice el aficionado, oigan, ¿y quién trae cámara? Pues, ¿quién trae cámara? Ah, bueno. Tomamos Híjole. la foto nosotros y el aficionado se fue muy contento. O sea, él quería una foto. No, nunca vio la foto, Hombre, y pero luego, oye, y luego le jugamos la broma a mi hermano, a Juan Ángel Ávila Sí, también. sí, sí. Híjole, Sí. también, me Pero acuerdo. también hay otras no muy agradables, ¿no, Morgan? Esas son cosas con las que nos divertimos, pero también de repente a veces tienes que ver los gestos de los peloteros, Claro. algunos, porque no todos, hay unos tipazos, pero a veces hay otros que a veces no tienen el tacto y que no entienden que tú eres parte del equipo de trabajo, Morgan, y se molestan y tal. Esa parte también a veces no la decimos, ¿no? Pero también creo que es algo de lo que de alguna manera estamos expuestos a vivir, tocayo, en esta bonita profesión que tiene de todo. Sí, efectivamente, eh, yo creo que una de las cosas importantes es el adaptarte. Y también entender que es un trabajo de equipo. O sea, que lo que a ti te afecta o le afecta al pelotero, al bad boy, etcétera, etcétera, nos afecta a todos. Por ejemplo, algo que tú y yo nos dábamos cuenta y que la gente no se da cuenta, son las madrinas que se ponen los bad boys, Sí, sobre todo en las giras. No duermen, así es. no duermen. Y le voy a decir algo que no me va a creer y mi tocayo y yo lo vivimos. El cuarto del bad boy o de los bad boys está abierta la puerta a las Así es. 24 horas. ¿Por qué? Porque es una de entrar y salir gente. Que porque la media, que porque la ropa, que porque el cinturón. Oye, hazme el paro con esto. Ocupo pelotas, ocupo bats. ¿Y dónde quedó la pelota? ¿Y dónde quedó el bat? Pobrecitos, es una friega mundial. Sí. Y a pesar de todo esa chamba y que trabajan las 24 horas, una capacidad de servicio extraordinaria, ¿no? Morgan, todo lo que mueve, ¿no? El aparato que mueve a un evento deportivo, a un encuentro. Sí, Y tú lo dijiste, ¿no? En gira las cosas son mucho más complicadas. Morgan, complicadas hasta para nosotros. ¿Cuántas veces nos tocaba llegar, por ejemplo, hay que decirlo abiertamente, ¿no? A plazas como Aguascalientes y de repente te dan una cabina donde dicen que es una cabina, ¿no? Y que no se puede ver absolutamente en determinado horario, no se puede ver lo que está sucediendo en el terreno de juego, Morgan, con el espejo, sí, con un sí, sí. vidrio todo mal limpiado, el sol dando de frente, y muchas veces las condiciones no son las adecuadas. Y dices, bueno, esto es béisbol profesional o es béisbol llanero, ¿no? Increíble. Pero tenemos que sortear eso. Y lo más importante, Morgan, es que el aficionado no se dé cuenta. Ahorita lo podemos platicar en un podcast, pero en ese momento, en una transmisión, tú te las tienes que ingeniar, Morgan, porque ahí es donde entra a prueba ese profesionalismo, ¿no? Y si estás molesto, eso no se tiene que percibir al aire. Sí, efectivamente, es lo que platicaba ya hace un momento, pues a la gente no le importa qué broncas tengas, qué dificultades, que ellos quieren el juego y uno trata de brindarles el mejor juego posible y a veces no estamos en esas necesidades cumplidas para poderlo trabajar. En Aguascalientes, por ejemplo, nos pasó eso.
que pegaba el sol y no se veía nada, acuérdate. Y medio inventábamos y medio escuchamos al compañero enseguida, en la cabina enseguida, Oye, que tocayo, podía ver más. recuerdo a Carlos, perdón, sí, se me fue el nombre de este señor recientemente falleció, trabajó en la organización de los Toros de Tijuana, ¿no? Valencia, Ah, Carlos León. bueno, Carlos León, pero me refiero Sí. a Valencia, ¿no? ¿No? El señor Ah, también, también que fungía como anotador. Ahí, fíjate, ha eh, habido algunos gentes que se han adelantado en el camino y los recuerdo con mucho cariño y con mucho agradecimiento porque tanto Carlos León como Valencia, nos ayudaron mucho en ciertas situaciones, si tú lo sí, recuerdas, ¿no? sí. Y nos auxiliaban, nos criticaban también, ¿no? Había de todo. Esa también es otra cosa que hay que decirla, pero Valencia, pues él fallece en temporada baja, creo, ¿no? Sí, Tenía un problema tristemente. ahí. Pero recuerdo en una ocasión estando tú y yo en Aguascalientes, me dice él, me hace una observación, me dice, oye, ese picheo estaba bien afuera y tú diciendo que el picheo estaba adentro. Le digo, Valencia, no me jodas, hombre. Si con trabajo veo lo que está, ¿quién está bateando? No me pidas que si fue un slider, que si fue una recta, fue un cambio dentro del picheo. Con trabajo sé quién está bateando. Es que así, Morgan, así estaba la situación, ¿no? De complicada. Y bueno, había que resolver en ese momento. Oye, hay una gira que a ti no te tocó, pero ay, caray, estuvo muy impactante en Reynosa. Hubo dos giras en Reynosa, ¿no? Y una en Nuevo Laredo también un poquito complicada. Pero bueno, te voy a hablar de la de Reynosa. El clima ahí estaba ya muy caliente. eh, y resulta que íbamos para el estadio y de repente vimos un Walmart quemado en un taxi. Íbamos Juan Ángel Ávila y yo en ese trayecto, ¿no? Y Juan le preguntó, oiga, ¿y ese Walmart cuánto tiempo tenía? No, tenía una semana. Una semana y lo quemaron. Sí, es que no pagaron piso. Inga tu máquina, nos quedó así, ¿no? Y luego para acabarle de fregar ahí en Reynosa, no sé si a ti te tocó o no te tocó Reynosa, cuando tú ya entraste a trabajar, eh, divide un callejón. No, no es un callejón, es como parte de la explanada del estadio. El estadio del Panteón. Entonces llegabas al estadio y el Panteón enseguida. Y luego una situación de que estaban los militares y gente sospechosa por ahí. Las cabinas selladas y sin aire acondicionado, Santo ya Dios. 44, 45 grados centígrados. No, era una cosa bien complicada de trabajar. Y me acuerdo que en ese juego uno de los pitchers tira sin hit ni carrera. Un zurdo, ahorita se me escapa el nombre. Uno de Miguel, ¿cómo se apellidaba? Que era uno de los zurdos de los Toros de Tijuana, tira sin hit ni carrera ahí contra Reynosa. Un calorón extraordinario ahí. Y ha habido varias cosas que tiene uno que sortear, enfrentar y sacar adelante. Y no puedes decir nada ni quejarte porque la gente no está para eso. Una vez nos quedamos atrapados en la Ciudad de México, en el aeropuerto. En fin, hay muchas cosas que comentar que más que queja, Tocayo, lo comentamos como parte de nuestro trabajo, ¿no? No Y tanto del como queja. anecdotario, Morgan, del anecdotario, Sí, porque finalmente se trata en este negocio, creo, Morgan, de resolver. no, y Porque a veces te Tocayo, agua. ¿recuerdan en Nuevo Laredo? Nos tocó literalmente agarrar el celular y ponernos celular en mano a narrar el juego porque no funcionaba, no había línea telefónica, por ejemplo, ¿no? Y Sí. tienes que improvisar y hacer. Y luego no faltaba quien te decía, oigan, se escucha muy raro, se escucha muy feo. Espérame, si supieras lo que estoy Pero se haciendo, escucha, güey. pero así es, ¿no? Entonces son esas cosas, Tocayo, que uno te toca vivir y te insisto, hay que aprender a resolver, Tocayo. Oye, y luego casi todos los viajes de la ciudad de Tijuana, pues eran a las 2 3 de la mañana. Exacto. Cada gira perdías 4 horas de tu vida, ¿no? 2 horas, 3 horas, 4 horas de tu vida por los cambios de horario, porque regularmente te esperabas 1 hora, 2 horas para subirte al avión y el viaje era de 1 hora, hora y media, y o sea, y apenas te ibas a dormir cuando ya llegabas y de ahí a subirte al camión y del camión 5 o 6 horas de viajes. Y hubo un viaje, yo me estaba acordando porque hace poco fui a Monterrey
creo que te lo platicaron de ese viaje, que se movió bien feo el avión, pero bien feo, 40 minutos de turbulencia violenta. Y no poquito, ¿no? Era una cosa horrorosa. Yo no sé cómo no se les prendieron las alas al avión. Y después de ese viaje, me acuerdo, mi totero como es, Alexander Azuaje, mi hermano que le dio un abrazote. Yo creo que no terminamos de bajar los escalones, ¿no? Y me habla Alexander, y ya le digo, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Oye, me dice, que estuvo muy gacho el viaje, que estuvo muy peligroso. Y voy a decir tal cual, voy a convertirme en discreción, pero lo voy a decir. Pues mira, le dije, nomás te voy a decir una cosa. La línea aérea está pensando muy seriamente en demandar a los toros. ¿Pero por qué? Porque todos nos bajamos con un pedazo de tapicería del avión, le dije. Y suelta la carcajada. Ay, cabrón, tan difícil estuvo. Me dijo. No, hombre, es más, le dije, viene el Chapis Valencia conmigo, está amarillo el Chapis todavía, le dije. Y otra cosa que puedo decir, todavía más crítica, pues ya ves que llegas a cualquier ciudad, ¿no? Y el capitán del avión dice, bueno, nos encontramos en tal ciudad, bienvenidos, el clima es este y bla, bla, bla. Ni habló el capitán. Nada dijo el capitán, ni bienvenidos del clima, ni nada, ni salió. Las aeromosas amarillas se bajaron. Los jugadores ni se hablaban de uno a otro. El Chapis Valencia, que fue su año de retiro, amarillo estaba también. El Chevale, ya mero crecía el Chevale después de eso. Es que a Chevale le va muy No, no. mal, recordarás que Chevale, aunque va a sonar cómico lo que va a decir, pero como no hace tierra, él se marea mucho, ¿no? No, él mismo lo Sí, dice, él exacto. mismo lo dice. Oscar Robles se lleva muy pesado con él. ¿Tú te acuerdas el año de retiro también de Robles? Le daba mucha carrilla. Y el Cheval le decía, no, pues es que yo no hago tierra, se siente bien gacho. O sea, Oye, Oscar Robles es otro de los que no le gusta viajar, ¿eh? No le gusta volar, se pone muy no, mal en los vuelos. Y tú sí, recordarás, Tocayo, Raúl Valdés me parece que fue el cubano que tuvieron los Toros en el 2019. Él quería lanzar únicamente en casa, porque no lo sí, hacías que se subiera a un avión. Y recordarás que finalmente los Toros lo tuvieron que dejar en libertad por ese detalle. sí. ¿No? Qué Mira, curiosas las cosas del béisbol. otro lanzador que yo conozco que le tiene pavor a los aviones es Cecilio Ruiz, el tabasqueño. Y bueno, pues cada quien tendrá sus experiencias o sus fobias o sus temores o su forma de pensar. Siempre he sido muy respetuoso de eso. Es más, quiero aclarar algo. Todo lo que estoy comentando y algunas cosas he cometido indiscreciones no son con el afán de quejarme no, simplemente son anécdotas, son Así es. situaciones que hemos vivido y ejemplos para explicar. Pero también en la carretera, toca, y nos pasaron varias, que había revisiones y era la madrugada y nos bajábamos y bajar todas las maletas, porque cuando viajas con un equipo de béisbol, somos 40 personas si usted quiere, pero son como 2 toneladas de equipo, ¿no? Entonces, entonces sí está medio complicado esas cantidades enormes de bats, pelotas y todo ese rollo para poder jugar al béisbol. Si tú te acuerdas, mi estimado señor García, el trainer de los toros, en alguna ocasión le preguntamos, oye, ¿qué tanto llevas para las giras? Llevaba prácticamente todo el consultorio, camas para terapias, pomadas, medicinas, vendas, todo, todo, todo. Todo era un chorro de peso y chorro de cosas que llevaba García. ¿Cómo se llama García, Robert García. Roberto, el Bobby García, es cierto. Le mando un abrazote y perdón porque se me olvidó. Seguramente me quedaste debiendo algo, Bobby, por eso no me acuerdo de tu nombre. Un tipazo el Bobby, un tipazazazo, la verdad. ¿Cuántas veces no nos sacaron de apuro los trainers de Claro. los Toros de Tijuana? Tocayo, que nos enfermamos, que nos dolía algo, etc, etc. No, no, la verdad, hacían maravillas con todos, Tocayo, incluyendo hasta los peronistas. y ahora que tocas ese tema, ¿no? Muy importante, porque es inevitable recapitular ese 2017. Un 2017 mágico, Tocayo, donde todas Sí, las cosas se acomodaron y creo que incluso ese año tuvimos, pues, conformamos un gran equipo en la crónica de Toros Network, recordarás.
por supuesto Juan Ángel Ávila, Alexander Azuaje, tú y yo en la radio estábamos acompañados de Tadeo Varela y otros que nos acompañaron también por ahí, ¿no? El buen Raúl Inostroza, Eduardo Arroyo y otros más que podríamos mencionar, el equipo con Denis Barajas, mucha gente que era parte importante de este núcleo, pero también El en la Chamo. parte... Chamo Hernández, es verdad. Sí, ¿cómo Pero no? en la parte deportiva, Morgan, yo me atrevo a decir, y lo he platicado con mucha gente, incluso con Freddy Sandoval recientemente, no se ha logrado conjuntar una química como la que se vio en ese 2017 y me atrevo a decir en todos los departamentos, no solo en el terreno de juego, el producto que se logró Sí. en todos los departamentos, Morgan. Ahora, eso que tú viste ahí, tú tienes muchos años de experiencia en el béisbol, tú lo habías visto seguramente ya en otro terreno, ¿no? En otros clubes, pero eso no se da todos los días, no es algo que se fragüe tan fácilmente. Fíjate que en un equipo de béisbol nunca lo había visto y dudo mucho que lo vuelva a ver. Mismos Toros de Tijuana lo derribaron, lo destruyeron eso. Increíble. Me da mucha pena decirlo, pero es la verdad. Es la verdad, es la verdad. En aquella época, te voy a pasar un tip. Medina, que es el actual secretario de la Liga Mexicana de Béisbol, tremendo cronista. Yo tenía una idea muy equivocada de él, lo confieso. Si me vuelvo a ver Medina, me va a decir, oye, pues, ¿qué fregados crees que era? Me va a decir. Resulta que estábamos en Monclova, narrando Juan Ángel Ávila y yo. Iba a ser el Juego de Estrellas ese año en Monclova, entonces había una comitiva de la Liga Mexicana de Béisbol para revisar el estadio. Y empezamos a platicar con él. Yo no había platicado nunca con él. Sí me conocía él a mí y yo a él, pero no habíamos platicado. Y Medina, con mucha honestidad, con humildad incluso, nos dijo, oigan, quiero aprovechar, dice, para felicitarlos. Tienen un equipazo como narradores. Y lo digo con mucho respeto, con mucho profesionalismo, y con humildad, nos dijo. Ustedes son el mejor equipo de cronistas de la liga y por mucho. No por poquito, por mucho. La verdad, mis respetos para todos ustedes, en lo individual y el conjunto en sí como narradores, tremendo. Y eso me dio mucho orgullo, más que todo por el equipo, por Toros y por el esfuerzo que pues día con día hizo y sigue haciendo la familia Uribe, porque ellos son los que hacen posible todo esto. Pero lamentablemente no sé qué pasó, parece que le hizo daño a Toros saber que tenía el mejor equipo de cronistas de México, porque lo hizo pedazos. Y lo digo sin el afán de ofender a nadie, pero es la verdad. Se quedó, pues tú te quedaste tú, gracias a Dios, que estuviste ahí también. Ahora está Junior, Juan Ángel y Alexander, extraordinarios narradores. Yo lo he platicado con ellos incluso, y eso de la narración alterna, o no sé cómo le llamarán, pero la verdad no me gusta en absoluto y no está al nivel de la categoría de Toros. No tiene nada que ver porque son excelentes, extraordinarios narradores y tremendas personas, Juan Ángel y Alexander, pero sí, efectivamente, un equipo de narradores tremendo y del cual me siento muy orgulloso de haber pertenecido, de haber estado, y que es algo que yo siempre comentaré cuando tenga oportunidad, porque hay que presumir de vez en cuando, ¿no? También, que esa es una de las cosas que hay que presumir. Y luego el terremoto también, ¿te acuerdas? Ahí en Puebla. Ah, bueno, creo que les tocó a ti, a Juan Ángel Ávila, ¿no? Sí. Ese terremoto. Lo que pasa es que me estoy dando cuenta que a ti te tocaban las malas, tocayo. Tú eres el saládico de la fregada. Sí. No, pero estuvo bien curioso. Resulta que llegamos ya tarde a Puebla y teníamos hambre, Juan Ángel y yo. Y oye, aquí es muy famoso los tacos árabes, le dicen allá, Sí, ¿no? es correcto, es correcto. Pues había una carreta ahí, 2, 3 nos recomendaron y llegamos a la carreta, estaba solo, creo que eran las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y yo estaba comiendo, ya ves que soy retragón y no se me ha quitado eso. Y en eso Juan Ángel me dice con voz temerosa, oye, Morgan, está temblando, Morgan, me dice. ¿Qué está temblando? Ni que nada. Mira, ve el poste, me dice Juan Ángel. Y voy viendo el poste que está enfrente de nosotros, hacía para los lados, hacía como péndulo. En la torre, le dije, mira la calle. Y ya vi la calle, y se hacía así la calle, se ondulaba, pero muy feo, ¿eh? Y a, ¿qué será? 100 metros, había un espectacular, que sinceramente ahí sí me dio miedo. Estábamos muy cerca de un puente, de tránsito, muy grande, por cierto, que se hacía como si fuera
de, de, de madera. Pero el espectacular sí me dio miedo porque se hacía bien feo, o sea, a nada de caerse ese espectacular. Y eso es uno de los anecdotarios que nos queda y me dice Juan Ángel Ávila, sí, pero no soltaste el taco, muy asustado tú, me dice. Él le dije, ¿qué tiene? Pues estaba temblando la tierra, no el estómago, le digo, eso no pasa nada. Ya ves que siempre Juan Ángel el primer año estuvo medio introvertido, ya después se unió, se fusionó muy bien, hizo mucha química con el resto de los elementos, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y bueno, eso es lo bonito, ¿no, Morgan? Porque yo analizo estilos diferentes totalmente, estilos diferentes. Juan Sí, Ángel, el Pana, son totalmente opuestos, pero han hecho una tremenda sinergia. Ahora nos tocaba trabajar intercalados, de repente tú con Juan Ángel, yo con el Pana, y así sucesivamente. Y bueno, creo que tratábamos de hacer el mejor equipo siempre, siempre posible. Creo que también, Morgan, gestamos una muy bonita amistad, ¿no? Eso también es importante porque lo que sucedía afuera finalmente se trasladaba al terreno de juego, bueno, mejor dicho, en este caso a los micrófonos, y eso también era genuino. Tocayo, he platicado muchas veces con Juan Ángel y siempre me ha dicho cómo se extrañan esos momentos, cómo se extraña esa camaradería que teníamos en esos años, ese equipo. Y bueno, ahora que no, lastimosamente pues no hemos podido conjuntarnos de la mejor manera, sobre todo pues tú no has podido, no has regresado, yo he ido, he venido, y bueno, tú lo dijiste, ¿no? Ya hay otras personas ahí con otra mentalidad. La realidad es que se extrañan muchas cosas. Pero bueno, finalmente así es el béisbol. Tú has recorrido mucho terreno, Tocayo, has gracias a andado, Dios. has andado mucho en este negocio. Yo sé que tu pasión también es la lucha libre y quiero en este último punto hablar de eso. La lucha Sí, libre, siempre donde íbamos, tú buscabas a un mascarero, tú buscabas siempre algo que tuviera que ver con lucha libre. ¿De dónde viene esa pasión, Tocayo? Como le llaman, ¿no? El deporte del pancracio. sí. Fíjate que al principio lo tocábamos, tocayo, de que pues yo tuve mucho contacto con muchos deportes, me gustan muchos deportes, uno de ellos la lucha libre. Mi mamá, que en paz descanse, ya tiene 14 años, 15 años que falleció aproximadamente. Fíjate, ahora que estamos grabando este podcast, justamente a horas de Día de Muertos, y me decía, fíjate, tanto que fregabas, me decía mi mamá, porque hacía que mi papá me llevara a la lucha, me llevara al box, me llevara al béisbol, a todos lados, y ahora resulta que trabajas con ellos, me dice, y sí, y otra cosa, fíjate, hasta en eso éramos cómplices cuando íbamos a las giras, ¿no? Yo me acuerdo mucho que un día, ya ves que buscábamos mucho tomarnos un café, estar tranquilos, Sí. platicar, y luego ya irnos a trabajar, ¿no? Eso era también algo que coincidíamos los cuatro. Y un día estábamos en la Condesa, en la Ciudad de México, Juan Ángel y yo desayunando. Me dice, oye Morgan, fíjate que Deportes Mendoza, Deportes Martínez, está aquí cerca. Deportes Martínez es donde se hizo la primera máscara en México. ¿Qué ondas? Vamos, me dijo. Y ahí vamos los dos hasta la quinta fregada a Deportes. Y luego cuando nos quedamos atrapados en la Ciudad de México, ahí estaba Armando Esquivel. No me acuerdo si ibas tú, Tocayo, que le digo y me dice el Armando, ¿y ahora qué hacemos? Me dice, que por cierto que le envió un abrazote a Armando Esquivel. Y oye, le dije, pues aquí hay una tienda del Hijo del Santo, ¿qué Ah, onda? sí, sí, Vamos a claro. verla. Claro, Ahí claro. vamos todos a la tienda del Hijo del Santo, la llenamos y ya empezamos a hablar de las máscaras, de historia y todo ese rollo. Ese tipo de cosas yo creo que son las que le daban sabor al caldo, y al final creo que se disfrutaba plenamente. Se me escapa el nombre de una persona y es imperdonable. El anotador que aguantaba Valencia. Ah, Ángel González. Ángel Ángel González. González, Oye, un le, abrazote, le- le Ángel. ponías como 10 apodos, Tocayo, y ahora resulta que no te acuerdas. Hay una Pues es que anécdota. me acuerdo de los apodos, pero no el nombre, Hay pues. una anécdota con él, ¿eh? Hay una anécdota con él. En el único viaje que hizo a Saltillo, lo mandaron con nosotros, pobrecito. Pobrecito. Iba Guillermo Zulbarán, él y Jorge Morgan, un servidor. Y fuimos a Saltillo y se nos ocurre ir al Museo del Desierto, ¿no? Que está fenomenal. Bien.
¿no? Y Ahí tengo fotos de eso. Sí, sí, sí. Y recordarás, ¿no? Que hacíamos bromas con los fósiles y todo. No, pues pobrecito de Ángel González, ¿no? Ya sabrás cómo le Oh, tundimos, oye, pero y- aguantaba vara. no, Ángel González, un tipazo, un tipazo. Le mando un abrazote a él y a Sí. su hijo. Es una leyenda, Ángel González, del periodismo ahí en Tijuana también. Y hay una foto que me tomé yo y detrás de mí están unos huesos de dinosaurios. Y me dice Memo, Zulbarán, oye, ¿y cuál de los dos es el dinosaurio? Decía. Oye, y nunca se me va a olvidar, esa la cuento mucho yo, de que hace, bueno, 2 temporadas atrás fuimos a una taquería. ¿Dónde fue? En Saltillo. En Saltillo, justamente. Y nunca supimos dónde estaba la taquería, pues la verdad, porque nos llevó gente de ahí de Saltillo, cronistas, amigos en común. Y un año, 2 años después quisimos ir a la misma taquería, pero no sabíamos ni cómo se llamaba la taquería ni dónde estaba. Entonces Memo Zulbarán, siempre ocurrente y con unas ideas para la fregada, esa fue una más. No, no se preocupe, yo doy a dar con la taquería. Ya pedí el Uber. Se ¿Te subió acuerdas? Y nos enfrente, se subimos subió al Uber. enfrente. Entonces nos volteamos a ver Jorge López, tú y yo, ¿no? Que con qué babosa va a salir el Memo ahora, ¿no? Pues el Memo Zulbarán, nomás le faltaba bigote para ser un señor Memo Zulbarán. Y le dice, señor, queremos ir a una taquería. ¿Y cómo se llama? No sé. ¿Y dónde está? Está entre una calle y otra calle. Y, y el señor del Uber nos voltea a ver a nosotros y nosotros, ¿qué onda con este güey? Pues, ¿qué está pasando, pues? Memo, ¿cómo que? Y ya nos empezamos a reír, pues. Y hay un Oxxo ahí enseguidita. Y si te me apuras, hay un poste también. Fíjate, ¿te acuerdas? Era un curón que traía. Oye, pero lo peor de todo es que Memo lo decía en serio, Morgan. No. Y lo defendió durante 2 años. Sí, Durante 2 años lo sí, sí, sí. defendió. Hasta que un día dijo, fíjate que sí dije una pendejada. Oye, Morgan, para los que no saben, Memo Zulbarán es el creador de aquella frase también de a los artistas hay que verlos cuando están vivos, porque cuando se mueren ya no los puedes ver. Increíble. Ni Yogi Berra, güey, dijo eso. Ni Yogi Berra, güey. Es No, correcto. Memo, le envió un saludote al No, pues Memo. ¿Cómo me ya lo hiciste divertía, güey? pedazos, ya mándale saludos. No, Le no. mando un abrazote, Memo. No, pero ¿sabes qué? Bueno, reíamos mucho. Tú ya entraste cuando él ya estaba civilizado, ¿no? Santo Dios, ¿cómo habrá estado? Imagínate cómo estaba, ¿no? Silvestrón, mi estimado Memo. Hacíamos de adrede bromas, entre nosotros, de todo tipo, y él pensaba que era en serio. Él juraba había veces que se asustaba, se le bajaba el azúcar o se le subía, porque pensaba que era en serio. Y ya después se dio cuenta que era parte de la botana diaria y se fue acoplando. De hecho, a Memo le envío un saludote a toda la gente de producción de Toros Network y muchas anécdotas involucradas con él, con Juan Vega, con el Pelacuas, que tenía pelo Juan Vega cuando yo lo Llegó conocí. con cabellera abundante, Morgan. Sí, yo le daba carrilla. Oye, ¿y contra quién perdiste la cabellera luchando? Le decía. Sí, No, era una botana. ha Muy per- buen ambiente de trabajo. ha perdido cabellera y ha perdido mucho peso también. Sí, No, supe que. en el buen sentido, ¿no? O sea, estoy hablando del peso Sí. corporal físico, ¿no? El Sí, otro no sí. sé, del otro no sé. Pero la verdad, tocayo, en esa profesión hay que divertirse. Lo más magnífico es que Exacto. nos pagan por hacer este trabajo, pero es un trabajo que cuando se logra conjuntar esa química, tocayo, y esos buenos elementos, se disfruta y la temporada se va volando. Yo la verdad, tocayo, te agradezco enormemente, siempre, no solo el día de hoy en este podcast, ya nos lo debíamos, platicar contigo de todas esas anécdotas, de todas esas cosas que increíblemente no pasa. Y creo que nos podríamos aventar unos 4 podcasts, Morgan, 5, ¿no? Sí, oye, manda a pedir la cheve, un café de Así perdida, es, ¿no? así es, ¿no? Pero tantas historias, tocayo, que gracias a Dios las contamos con gusto y con alegría y agradecimiento, ¿no? Para quienes nos dieron la Claro. oportunidad de estar precisamente en ese puesto, en ese trabajo y también con respeto para todas las personas que hemos mencionado, ¿no? Que han sido parte Sí. de este anecdotario. Tocayo, pues, Oye, ujú. voy a decir esto. Todas las personas que mencionamos pueden comentar la suya. Esto es Claro. como los peleoneros.
el que gana es el que cuenta las peleas Así y el es. que pierde pues ya sabrá si las cuenta. Pero la verdad lo hicimos para que ustedes se dieran cuenta de la clase de ambiente que tenía. Quiero agradecer a todos mis amigos ahí en Tijuana, toda la afición de Tijuana que me recibió extraordinariamente bien, a la familia Uribe. Y una de las cosas que yo agradezco mucho en esta profesión es la amistad. Entre ellas, la amistad contigo, Tocayo. Gracias, Tocayo. También mi agradecimiento para tu familia, porque la vez anterior lo dije, hoy no quiero que nos despidamos sin decirlo. Gracias a tu familia, gracias a tu señora, a tus hijas, que me recibieron más de una, dos, tres veces ahí en tu casa y siempre con la mejor atención, y a cosa que agradezco enormemente y te felicito porque tienes una familia extraordinaria que yo sé que luchas por ellos, que son tu motivación en el día a día. Así que un abrazo para todos y un abrazo para ti, Tocayo, y como siempre, mi agradecimiento, mi amistad y disponible para lo que se ocupe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tocayo. Bueno, el día de hoy hemos platicado con Jorge Morgan, cronista deportivo, no solo cronista de béisbol, y con mucha trayectoria ya en este ramo. Gracias, Tocayo, nuevamente. Abrazo grande para ti, para tu familia, hasta la antigua Cajeme, y pues a seguir disfrutando, Tocayo. Bendiciones y espero que encuentres esa taquería entre una calle y otra calle. Te lo recomiendo mucho. Así es, seguramente vamos a dar con ella. Gracias, Tocayo. Ha sido un verdadero placer platicar con Jorge Morgan y ha sido un verdadero gusto que nos haya acompañado en este podcast del Game Day. Hoy la charla con Jorge Morgan. Yo soy Jorge López, me despido y lo esperamos en una próxima entrega. Que tenga un excelente día.